Queridos amigos, hoy es miércoles, que es viernes de Mue. Os estoy mandando el mensaje de audio hoy y no mañana, por dos razones. Una, seguro que quiero mandar mis mejores augurios para el Mue, para una añada buena, que pues llegue a tiempo antes de que empiece la fiesta. Y el segundo es porque mañana me voy a ir a la Aquila. Me vino al tiro que cuando empecé a decir a los Disney que yo aquí en América me estoy yendo a la Aquila para Mue, me dijeron, te hiciste muy religiosa. Y les di a entender que no es por ser religiosa. Aquí en América, la sola manera que la persona se siente que es Mue es si se va a la sinagoga. En Turquía, mi casa era cerca de la Aquila Bet Israel. Los que estuvieron en Izmir ya saben que es cerca del ascensor famosa que tenemos ahí. Y los Muadim no era menester de ir a la Aquila. Los hombres iban a la Aquila, pero las mujeres generalmente quedaban en casa. Y de nuestro balcónico veíamos a la gente ir y venir a la Aquila. Los hombres después de la Aquila venían ante nosotros a desayunar después de la tefilá, o seguramente teníamos el uso de ir a hacer visitas. Nos venían a visitar hombres con las criaturas muchas veces de la familia, de los vecindados. Y tenía la mala entera, tenía la atmósfera de una fiesta judía, porque lo más de los que moraban por ahí eran judíos. El bacal era judío, era cerrado. El manav, como decimos, el que vendía verduras, bojor, el bacheván lo llamábamos, estaba cerrado. Los vendedores ambulantes judíos no pasaban. Los turcos ya sabían que los judíos no van a mercar cosas en el Mue suyo, no venían por donde nosotros. Por eso ya teníamos el sentimiento de estar en una fiesta, y para nosotros las criaturas seguro era fustán nuevo, porque cada día no teníamos de vestirnos fustanes buenos, porque nos vestíamos prostelas para ir a la escuela. Y tomar un fustán o un vestido nuevo era cosa grande. Y ya creo que ya conoces el uso de adulzar cuando viene uno, y todo lo bueno de dulces que había en casa a esta ocasión. No era la misma cosa de aquí. Aquí, si no te vas a la Aquila y ves otros judíos que están fiestando también, es muy difícil, te sientes más sola, cual que vos diga. A esta ocasión, vos auguro un muy alegre. Inshallah que vamos a recibir jaberes buenos de Israel, y que la fin del año va a ser la fin de todo mal que pasó el año pasado. Rogamos siempre, con mis más sinceros cariños, los abrazo a cada uno. Días buenos que tengáis hoy, en las fiestas y siempre. Amén.